Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero charlar acerca de una curiosidad que puede ser no más que una mera curiosidad. En este canal en ocasiones he hablado de ciertas antiguallas de la historia de la ciencia. Por ejemplo, he hablado del éter. En algún video posterior voy a mencionar el libro famoso de Oliver Lodge, El éter del espacio, en donde va a exponer su teoría acerca de que este medio es un continuo no molecular, un continuo que carece de granularidad, que no es atómico y que se opone a la masa, a la materia que está en forma granulada. Una gran teoría de Oliver Lodge, lamentablemente a partir de Einstein, teorías acerca del éter o especulaciones relativas al éter, pues no son más que antiguallas de la historia de la ciencia, estadios en los que nos dejábamos llevar los científicos por cualquier ficción, por cualquier analogía, y no comprendíamos todavía las grandes ventajas del pensamiento abstracto y cada vez más abstracto. Pero bien, en esta ocasión quiero hablar de otra antigualla de la historia de la ciencia, del espiritismo. El espiritismo es algo que ha influido en muchos países, a muchas personas, a partir de los libros de Allan Kardec, alias León Ribail. Por ejemplo, en México, todo el mundo sabe que Francisco I. Madero, presidente, aseguró que los espíritus lo apoyaban, que el mundo espiritual lo apoyaba en su cruzada por la democratización del país y contra el famoso dictador Porfirio Díaz. ¿Verdad o no? La cosa es que él dijo eso. Pero hoy quiero recomendarles algunos libros al respecto y comentar de esa curiosidad en la historia de la ciencia. Quizá los espiritistas, sin saberlo, o quizá a sabiendas de ello, o tal vez por intermediación de las potencias ultraterrenas, hayan descubierto el racionalismo crítico antes que Karl Popper. Pero bueno, quizá esto no sea más que un engaño, una alucinación de quien mucho lee y poco sale de entre sus libros. Pero bueno, comencemos nuestra travesía, nuestra aventura entre libros, por recordar a Alfred North Whitehead. Bien, voy a comenzar con este librito de la Feria de la Vida, la autobiografía de José Juan Tablada, Los que tengan más o menos mi edad, alrededor de 50 años, recordarán los libros de texto gratuito mexicanos de los años 1970, en los que venían poemas de José Juan Tablada. Yo los recuerdo muy bien. Eran haikus, promovidos en México precisamente por este autor, que fue contemporáneo del espiritismo, contemporáneo de la revolución, aunque quizá no militó en el lado políticamente correcto de aquella ecuación que se estaba tratando de resolver a principios del siglo XX en México con la guerra civil y con las andanzas de Francisco y Madero. Pero bien, aquí tenemos a José Juan Tablada, quien por cierto también fue espiritista, y aquí nos lo va a declarar en el prólogo a su libro de una manera que me parece muy, muy sustanciosa. Nos dice lo siguiente: envejecer no es una desgracia más que para los animales o para los hombres que, olvidando que tienen un espíritu, ejercitan solo actividades animales, como el pugilista o el torero, o para quienes, dejando que el alma se les atrofie, hacen consistir la existencia en un hartazgo de todos los sentidos por medio de todas las sensualidades. Aquí quizá no se encuentre el espiritismo, tal vez una cierta racionalización del envejecimiento, del triste envejecimiento que a todos y todos vamos a padecer o padeceremos en algún momento. Pero sigue adelante y nos dice: para quienes descubren su espíritu y para identificarlo organizan sus conocimientos según la nueva ciencia, la vida real y verdadera comienza cuando la edad va debilitando la tiranía animal de los sentidos, cuando llega aquel momento solemne en que miramos que todo en derredor nuestro es irreal, incompleto, fragmentario, mientras nuestra intuición hace evidente tal fenómeno, nuestra razón puede demostrarlo con sencillez de jardín de niños. Bien, aquí ya menciona una nueva ciencia. ¿Cuál ciencia? El espiritismo, por supuesto.
Y nos dirá además algo interesante y que va muy bien para quienes estén escuchando este video, en México sobre todo. Dice así: no sonrían mis lectores mexicanos, tan propensos a ese escepticismo que envenena la atmósfera de los países sin ventura, como México en 1937, tan aptos por ingeniosos a la ironía que ilumina las negaciones como los fuegos fatuos, la muerte y la disgregación. No sonrían, porque lo que aventuro tímidamente se proclama y se afirma ya en otros países, en todos los tonos, en todos los sitios, en los libros, en los periódicos, en la cátedra y en la tribuna. Qué grandes esperanzas tenía José Juan Tablada en el espiritismo, en esa ciencia precursora, según veremos un poco más adelante, del racionalismo crítico. Oíd lo que dice Basil King, nos dice José Juan Tablada, en su reciente libro, La abolición de la muerte. Bueno, aquí ya nos queda claro de qué nueva ciencia habla, el espiritismo, ya no hay duda, no son reflexiones simplemente así nada más, traídas por la demencia senil, son reflexiones basadas en una creencia, en la creencia en una nueva ciencia, la ciencia de los espíritus. Bien, aquí va a citar a Basil King y luego nos va a citar a W. Whiteley, el mecanismo de la inmortalidad, luego a Cameron, los 7 propósitos, luego hacia las estrellas de H. Bradley. Muchos libros de espiritistas famosos, renombrados en su momento, hoy día olvidados casi por todo mundo, excepto por algunas pequeñas organizaciones que continúan con eso. Pero vamos a lo que me interesa. Miren, encontré este librito que tiene un título evocador maravilloso, La ley de los fenómenos psíquicos de Hudson, de Thompson J. Hudson, de 1899. Aquí está, La ley de los fenómenos psíquicos. Y trae un subtítulo, La ley de los fenómenos psíquicos, una hipótesis de trabajo para el estudio sistemático del hipnotismo, el espiritismo, la terapéutica mental, etcétera, por Thompson J. Hudson, autor de Una demostración científica de la vida futura. Quizás sea momento de recordar que en algún video previo hablé de un libro que se llama así precisamente, Demostración de una vida futura, basada en la física, en la nueva física, por dos físicos ingleses, también ya hoy día olvidados. Volveré sobre eso quizá en otro video, pero por lo pronto vamos con el señor Hudson. En aquellos años, los espiritistas y muchos científicos que creían en el espiritismo estaban empeñados en demostrar la potencia, aquí una metáfora, la potencia de esa nueva realidad que acababan de descubrir en los libros de Allan Kardec. Y quizá nada más esté ahí en esos libros, existe ahí en la realidad estructural de la literatura. Pero vamos con Hudson. Nos dice en el capítulo 1, el progreso sustancial en cualquier ciencia es imposible en la ausencia de una hipótesis de trabajo que sea universal en su aplicación a los fenómenos pertinentes a la materia de estudio. Más aún, hasta que tal hipótesis es descubierta o formulada, no hay dominio de la investigación humana que pueda propiamente ser dicho que pertenece al dominio de las ciencias exactas. Entonces, el señor Hudson va a enunciar una hipótesis de trabajo de suficiente nivel de universalidad, es decir, que sea aplicable a todos los fenómenos que pertenecen al dominio de su nueva ciencia, el espiritismo. ¿Y cuál es ese dominio al que pertenecen los espíritus? ¿Únicamente la interioridad espiritual del ser humano? No, porque ese nuevo mundo descubierto por Ribyle y sus sucesores no es únicamente algo que está interiorizado dentro de los seres humanos, no es una psicología, es una ciencia que habla de un dominio universal en el que se mueven esas sustancias que se denominan espíritus por completo diferentes a la carne de la que están hechos nuestros cuerpos. Estamos pues hablando de espíritus y de hipótesis universales que abarcarán todo el universo, no nada más una parte de él. Hipótesis que van a hablar de la materia encarnada y de la materia desencarnada.
Por supuesto, Mario Bunge está en completo desacuerdo con esto, pero veamos la metodología. Nos recomienda teorías de nivel universal el señor Hodgson y nos recomienda algo más. Nos recomienda que se han escrito muchos volúmenes, nos dice en la página 20, se han escrito muchos volúmenes para desaprobar las hipótesis newtonianas, pero ni uno ha descubierto o ha presenciado un fenómeno fuera de su dominio que no pueda ser explicado. Cuando tal hecho sea descubierto, y solamente entonces, aparecerá la necesidad de revisar los principios. Es verdad decir, es lo más verdadero decir, que un hecho antagonista con la teoría destruirá su valor de manera inmediata. Falsacionismo, diríamos nosotros hoy día. ¿Reconocemos aquí el racionalismo crítico de Popper? ¿O quizás solamente me estoy engañando? Engaños, autoengaños de un lector que ya a altas horas de la noche no tiene otra cosa más que establecer parangones, analogías con cosas que en realidad no se parecen entre sí. Estamos ante el sueño de un desvelado. Pero quizá no sea así. Vamos a la lógica de la investigación científica de Karl Popper. Oh, ya llegamos. Pasamos del espiritismo de José Juan Tablada, vía el libro de Hodgson, a la lógica de la investigación científica. Una nueva ciencia, la ciencia del espiritismo. ¿Qué nos dice la lógica de la investigación científica del espiritismo? Después de todo, el espiritismo, según hemos visto, pretende construirse como una teoría universal. Falsable, falsable. Si se encuentra un hecho que deje de lado las hipótesis que va a lanzar el señor Hodgson, hay que renunciar a la teoría. ¿No es eso lo que nos recomienda Popper? Bueno, sí. Si nosotros vemos el capítulo tercero de la parte segunda, creo que sí es el capítulo tercero de la parte segunda, dejen veo. Al menos es capítulo tercero, parte segunda, sí, capítulo tercero, parte segunda, titulado Teorías. Nos dice el señor Popper en este capítulo, déjenme les digo dónde, nos dice, nos recomienda, he de proponer en la página 59, La lógica de la investigación científica, editorial Tecnos, traducción de Víctor Sánchez de Zavala. Nos dice Popper, he de proponer, sin embargo, una regla metodológica que se corresponde tan exactamente con el principio de causalidad que éste podría considerarse como la versión metafísica de la primera. Se trata de la simple regla de que no abandonaremos la búsqueda de leyes universales y de un sistema teórico coherente, ni cesaremos en nuestros intentos de explicar causalmente todo tipo de acontecimientos que podamos describir. Allí, mejor dicho por alguien con más prestigio, con mejores credenciales, que Thomson J. Hodgson. Porque Thomson J. Hodgson era un espiritista, y a los espiritistas no hay que tomárselos en serio, aunque quizá a veces tengan razón. Hay que esperar a que lleguen gente con mejores credenciales para que nos digan lo que ya nos habían dicho personas en las que no confiamos. Pues bien, nos dice que hemos de mantenernos siempre dentro de la búsqueda de leyes y de teorías de nivel general. ¿Qué es lo que nos dice el señor Hodgson? La ciencia no avanza sin hipótesis generales. Eso nos dice el señor Hodgson. ¿Qué más nos dice el señor Popper? Bueno, en la última parte va a volver sobre el concepto de falsación, en este capítulo que ya les dije, teorías, en el capítulo que se titula 18, apartado 18, niveles de universalidad, el modus tollens. El modus tollens. El modus tollens no es otra cosa que la formalización de lo que nos dijo el señor Hodgson. Si yo descubro, si yo predigo, a partir de mi teoría, predigo algo, o encuentro un hecho que contradice a mi teoría, o que mi teoría no puede explicar, bueno, mi teoría está falsada, ha perdido todo su valor. Es eso lo que nos va a decir Popper, y de hecho nos dirá más que el señor Hodgson. Unas pocas palabras no pueden fundamentar un sistema filosófico como el del racionalismo crítico. Entonces, en el capítulo cuarto de la segunda parte, Popper va a hablar incansablemente acerca de la falsabilidad. Y lo primero que va a tratar de descartar es el convencionalismo. El convencionalismo de Poincaré o el convencionalismo de Dingler, cualquiera cosa que tenga tufo de convencionalismo, Popper nos va a recomendar que lo dejemos de lado.
Seguramente mucha gente le dijo a los espiritistas que la forma en cómo trataban de explicar sus fenómenos eran ad hoc, eran pues convenciones. Popper nos va a decir, dejemos de lado los argumentos convencionalistas. Eso mismo nos va a decir Jay Hudson. ¿Por qué? Porque si utilizamos argumentos convencionalistas, pues estamos renunciando a la falsabilidad de una teoría. Ya no podrá ser falsada, siempre podrá ser defendida. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.